Déjame hacerte una pregunta muy sincera. ¿Alguna vez abriste el horno y pensaste, después limpio eso, y ese, después, terminó convirtiéndose en meses? La grasa se va acumulando. Salpicaduras de comida, restos quemados pegados, y cuando te das cuenta, el vidrio está oscuro, los lados engrasados y el horno incluso empieza a soltar olor cuando se calienta. Mucha gente piensa que solo se resuelve con un producto fuerte del supermercado. Pero hoy te voy a mostrar un método simple que elimina grasa pesada usando ingredientes que probablemente ya están en tu cocina. Sin olor fuerte, sin frotar hasta cansarte, y con un resultado que sorprende. Mucha gente cree que el horno se ensucia solo cuando algo se derrama. Pero en realidad la mayor parte de la suciedad ni siquiera es visible en el momento en que ocurre. Cada vez que horneas algo en el horno, la grasa presente en los alimentos comienza a evaporarse. Pequeñas partículas de aceite se dispersan en el aire caliente. Salpicaduras microscópicas alcanzan las paredes internas. El calor intenso continúa cocinando esa grasa allí mismo. Con el tiempo, esa grasa pasa por un proceso parecido al de la fritura repetida. Primero se vuelve pegajosa, luego se oscurece, después se endurece, y termina formando una capa gruesa, oscura y adherida a las paredes del horno. Por eso, incluso si limpias después de usarlo, algunas áreas siguen quedando opacas y sucias. El problema es que el calor del horno transforma el aceite en una especie de película endurecida. Casi como un barniz de grasa. Por eso el jabón común muchas veces no funciona. Puede eliminar la suciedad reciente, pero no logra romper esa capa que ya fue cocinada por el calor. Frotas, haces espuma, enjuagas, y la mancha sigue allí. El secreto no es frotar más fuerte. Es usar ingredientes que logran ablandar esa costra primero, disolviendo la grasa endurecida para que se desprenda de la superficie. Cuando esa capa comienza a deshacerse, la limpieza se vuelve mucho más fácil. Y eso es exactamente lo que hace la mezcla que aprendiste. Vamos al paso a paso. Toma un recipiente. Agrega 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Ahora coloca una cucharada de detergente neutro. Luego agrega 2 cucharadas de vinagre de alcohol. Mezcla bien. La mezcla comenzará a hacer espuma, eso es normal. Ahora agrega un poco de agua tibia, solo lo suficiente para formar una pasta cremosa. Esta pasta es la que ayudará a disolver la grasa quemada. ¿Cómo limpiar el horno? Primero, asegúrate de que el horno esté frío y apagado. Con una esponja o un pincel, esparce la pasta sobre paredes internas, fondo del horno, áreas con grasa adherida, puerta de vidrio. Extiende bien, cubriendo las partes más sucias. Ahora viene el secreto. Déjalo actuar durante 15 a 20 minutos. Ese tiempo permite que la mezcla ablande la grasa endurecida. Después de eso, toma una esponja o cepillo suave y frota ligeramente. Notarás la grasa desprendiéndose, lo oscuro aclarando, la superficie volviendo a quedar lisa. Finaliza pasando un paño húmedo para retirar el exceso. El resultado. Después de hacer esta limpieza completa, la diferencia aparece rápidamente. Vas a notar horno mucho más claro, vidrio más transparente, menos manchas oscuras en las paredes. Grasa adherida desapareciendo, apariencia mucho más limpia, sensación de horno renovado. Esa capa opaca que hacía que todo pareciera viejo comienza a desaparecer. El fondo vuelve a reflejar luz. Los lados quedan más uniformes. El vidrio de la puerta vuelve a permitir ver lo que se está preparando. Y hay un detalle que mucha gente nota después de la limpieza. El horno empieza a funcionar mejor. Sin esa capa gruesa de grasa acumulada, el calor puede circular con más facilidad dentro del horno. Eso hace que los alimentos se horneen de forma más uniforme. El olor a grasa quemada disminuya. El horno se caliente de manera más eficiente. Es decir, no es solo estética. Una limpieza correcta incluso mejora la experiencia de uso. A veces el horno parece viejo, pero en realidad solo estaba escondido bajo años de grasa acumulada. Consejos importantes. Hazlo siempre con el horno completamente frío. Nunca intentes limpiar con el horno caliente. Además del riesgo de quemaduras, el calor puede evaporar la mezcla antes de que actúe correctamente. No mezcles con productos químicos fuertes. Nada de lejía ni limpiador de horno industrial junto. La mezcla casera ya es suficiente para disolver la grasa. Repite la limpieza cada 30 días. Esto evita que la grasa vuelva a endurecerse y se transforme nuevamente en costra. Limpia también las rejillas por separado. Las rejillas acumulan grasa y salpicaduras de comida. Dejarlas en remojo en agua tibia con detergente ayuda mucho. Si hay mucha costra antigua, repite el proceso. A veces son años de grasa acumulada. Una segunda aplicación suele resolver completamente. Pequeños cuidados hacen una gran diferencia en el resultado final.
A veces el horno no está viejo. Solo está cubierto por capas de grasa que se fueron acumulando silenciosamente con el tiempo. Salpicadura tras salpicadura, uso tras uso, hasta que la apariencia cambia y parece que ya no tiene solución. Pero muchas veces el problema no es desgaste. Es solo suciedad endurecida. Con la mezcla correcta, no necesitas gastar dinero en productos caros ni pasar horas frotando. Simplemente ablandas la costra y eliminas lo que estaba ocultando el brillo del horno. Haz la prueba hoy. Observa antes, limpia, y luego compara, porque cuando la grasa desaparece, el horno vuelve a parecer nuevo.